Bien, chicos, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión web del día de hoy, donde abordaremos el tema de Compaq Nóminas, nuevas funcionalidades. Que prácticamente estas nuevas funcionalidades estarán incluidas en la versión mayor, que es la número 18, que tentativamente se estará liberando el día de hoy. ¿Sí? Entonces, en esta sesión abordaremos todas las características que va a contener esta versión. Recordarles, chicos, mi nombre es Cristian Pérez, estaré con ustedes durante esta sesión y también mencionarles cualquier duda que tengan, pueden redactarlo aquí en el panel de preguntas. Estaré aquí al pendiente para poderlas resolver. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con nuestra sesión. Bien, el objetivo del día de hoy, chicos, será que puedan identificar estas características de la versión 18, que es nuestra versión mayor, y veremos cuáles son estas características. Vamos a ver un nuevo proceso para aceptar documentos que prácticamente fueron una actualización en los términos de uso y en el aviso de privacidad que los clientes deberán de aceptar para poder ingresar a las empresas. Si alguien por aquí ya tuvo oportunidad de instalar la versión de comercial premium, pues prácticamente es la misma consideración. De igual forma, ahorita lo vamos a explicar a detalle. Vamos a ver también no, perdón, una mejora en el acceso a empresas por usuario. La reforma al Infonavit, que si bien no es nueva, prácticamente ya está incluida en esta versión mayor, donde no sé si recordarán quien tuvo oportunidad de estar en estas sesiones en las que se explicó el cambio. Anteriormente, o bueno, el día de hoy, antes de la liberación, se debe descargar una solución alterna, una pequeña utilería para ejecutarla. Y bueno, a partir de esta versión 18 ya no será necesario aplicar esa solución. Todo lo que conlleva la reforma no cambia. eh, Todo el cálculo, esta determinación para faltas e incapacidades no cambia. ¿Sí? Prácticamente lo que se incluye es el que ya no debemos de ejecutar esta pequeña utilería. Vamos a conocer también unas nuevas funciones que se podrán configurar para fórmulas y conceptos. La principal característica de esta versión, que es la importación desde el CFDI. Y al final de la sesión veremos otras características también que se estarán incluyendo en esta versión mayor. Aquí les comparto una pequeña lámina, un diagrama de los cambios que veremos el día de hoy, que de igual forma pues estará disponible junto con la carta técnica. Ahora bien, en esta primera característica, chicos, recordemos, el cambio está enfocado, perdón, en que se actualizaron el aviso de privacidad y la licencia de uso. Por lo tanto, es importante que el cliente pues, pueda aceptarlos. La sugerencia también pues, es que lo pueda leer, pero si no es así, pues simplemente notificar que se leyó, entre comillas, para poder aceptar e ingresar al sistema. Algunas consideraciones, chicos, que debemos de tomar en cuenta, que la validación de estos documentos se va a realizar por sistema. ¿Sí? Ya comentamos esta parte de, por ejemplo, se va a aplicar para comercial premium, ahora en nóminas, cuando se libere contabilidad bancos, factura electrónica, comercial Start Pro y prácticamente en los aplicativos nube. Otra consideración es que se va a realizar por número de serie y por RFC. ¿Qué quiere decir? Si yo en mi empresa tengo dos o tres, perdón, si yo en mi licencia tengo creadas dos o tres empresas con el mismo RFC, basta con que yo acepte en alguna de ellas para que en las otras restantes ya no me lo solicite. ¿Sí? Entonces también para que por ahí lo tengamos en consideración. ¿Cómo es este aviso? Bueno, vamos a ver que al momento de abrir la empresa va a validar la aceptación de documentos y para que lo podamos realizar vamos a seleccionar el documento en cuestión, por ejemplo, este aviso de privacidad.
debemos de ir hasta el final del documento para que podamos aceptar este primer documento, ¿sí? Y posteriormente poder aceptar la licencia de uso, ¿sí? Una vez que ambos documentos estén aceptados, ahora sí, el sistema nos va a permitir continuar. También para que lo tengamos en consideración, si en algún momento el cliente me dice, oye, no me deja aceptarlo, bueno, hay que ir a cada documento e irnos al final, ¿sí? Ahorita la empresa que tengo, bueno, déjeme crear una empresa rápidamente, porque las que tengo aquí preparadas, bueno, ya las había aceptado para preparar la sesión. Vamos a poner aquí compa aquí. Y déjame aquí nada más seleccionar el RFC. Bien. Si se fijan, chicos, me mandó una pequeña leyenda que decía verificación de documentos. Entonces, en mi licencia de nóminas, yo aún no he aceptado los documentos del aviso de privacidad y la licencia de uso. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar el documento. Si se fijan, ahorita al dar un clic y simplemente abrirlo, todavía no me permite aceptarlo. Entonces, tendríamos que irnos al final del documento y ahora sí, ya el sistema me da la opción de poderlo aceptar. Me dice que son dos documentos, entonces aquí me sugiere leer también la licencia de uso. Vamos leyéndolo rápidamente. Y hasta que llegamos al final, nuevamente me da la opción de aceptarlo. Y ahora sí, podemos continuar con el ingreso al sistema. Si ahorita le damos cerrar, pues no se cierra el proceso, pero no me va a permitir el acceso. ¿Sí? Me dice que son documentos obligatorios y para poder ingresar necesitamos aceptarlos. ¿Sí? Entonces también para que lo tengamos en cuenta, si el cliente pues decide cerrarlo en alguna de sus empresas, pues saber que no se va a poder ingresar sino hasta que se acepte. Entonces aquí nada más rápidamente los voy a marcar. Se está actualizando y ahora sí ya me permite abrir la empresa. ¿Sí? Bien, déjenme aquí más cerrarlo para tenerlo aquí en consideración. Bien, por aquí hay unas preguntas. Verónica nos dice, ¿por qué se debe firmar el acuerdo si ya sucede en Premium? Ah, lo que pasa es que el aviso de privacidad, Verónica, también se aplica por sistema. Entonces, a pesar de que sea el mismo RFC, es un documento distinto por cada sistema. Entonces, es por eso que ahora en estas versiones mayores nos va a pedir que se firme, se acepte este nuevo documento, que prácticamente es muy similar al anterior, nada más se actualizaron algunos artículos. Por aquí Francisco nos dice, ¿qué pasa cuando el RFC registrado no corresponda con el del usuario actual? Que no corresponda. Bueno, al momento de la creación, Francisco, como ahorita lo mostré, sí te va a permitir, el sistema pues no sabe si es válido o no es válido, simplemente va a decir es un RFC nuevo que yo no bueno, que internamente Compaq no ha aceptado los términos, entonces te va a pedir aceptarlos, ¿sí? Independientemente de que si está bien o está mal. Sí, mientras sea uno nuevo, que no tenga marcado el parámetro de que se aceptaron documentos, te lo va a solicitar. Ok, Verónica, continuando con la duda, nos dice por qué se debe aceptar por cada empresa. Lo que pasa es que pues son acuerdos por cada RFC, ¿sí? Entonces, sí, por cada RFC se debe de tener la aceptación de estos documentos.
Sí, por aquí Mari Carmen también nos complementa que es por RFC, no por licencia. Bien, entonces ese es el primer cambio, chicos. Déjenme regresar acá a la presentación. Y vamos a continuar con la reforma de Infonavit. Sí, ahorita no voy a entrar tanto a detalle, seguramente esto ya lo hemos visto en otras sesiones previas, ¿sí? Pero lo que sí me voy a enfocar es en esta fórmula, ¿sí? Que recordemos para que se pueda aplicar bueno, al día de hoy que todavía no se ha liberado la versión 18, lo que tenemos que hacer es descargar una solución rápida, una solución alterna, para que podamos ejecutar una pequeña utilería y decirle sobre qué empresa queremos eh, aplicar la reforma. ¿Sí? Entonces, ya en esta versión 18 no será necesario descargar nada ni ejecutar algo adicional. Ya prácticamente esta fórmula, que es la que aplica para la reforma, perdón, ¿sí? Ya va a estar contenida en esta versión 18. ¿Sí? Aquí nada más de forma general, la fórmula se llama V Infonavit suspende amort-aus-e-inc. ¿Sí? Me dice que tiene dos parámetros. El parámetro cero es que no está considerando ausencias ni incapacidades y que esta es la consideración para aplicar la reforma. ¿Sí? El valor uno es para que sí considere ausencias o incapacidades, pero ojo, esto es siempre y cuando, bueno, una de las posibles soluciones es que la empresa se ampare para que no aplique la reforma con ellos, pero bueno, mientras eso no suceda, prácticamente la fórmula siempre debe de estar con el valor cero. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde vemos que el sobrerecibo del empleado pues no está ganando nada, no sé si tenga alguna falta o varias faltas o incapacidad, pero tiene crédito Infonavit y con la reforma vemos que pues sí se debe de considerar el pago de este crédito, ¿no? Entonces ya esto se verá implícitamente en el sistema sin tener que ejecutar alguna utilería adicional. ¿Sí? Bien. Entonces, igual esto prácticamente no cambia. Si ya tenemos el contexto, pues prácticamente es el mismo. Bien, voy a pasar, chicos, a la siguiente característica que son nuevas funciones para su uso en fórmulas y conceptos. ¿Cuáles son estas fórmulas? Bueno, es una que se llama cumpleaños de vida, cumpleaños de aniversario laboral y acumulados del mes anterior. Como su nombre lo indica, una de ellas, bueno, podemos configurar conceptos para que cuando cumple años, por ejemplo, el trabajador se le pueda otorgar algún pago, algún bono, o de igual forma cuando sea su aniversario laboral, pues también si la empresa tiene esta prestación, ¿sí? De pagar algo significativo al empleado, pues se puede hacer de forma automática, ¿sí? Estas fórmulas las vamos a encontrar, bueno, en el editor de expresiones dentro del catálogo de conceptos, ¿sí? Y las vamos a poder especificar aquí en la pestaña llamada funciones dentro de la categoría Nomipack días, ¿sí? Aquí está cumpleaños de vida, cumpleaños aniversario laboral, para que lo podamos definir, ¿sí? Bien, chicos, déjenme aquí regresar al sistema. Déjenme abrir aquí rápidamente la empresa para mostrarles un ejemplo. Algo importante de esta fórmula, chicos, es que podemos configurarlo para que el cálculo sea en el periodo vigente o se determine en el periodo anterior inmediato al vigente. Es decir, déjenme aquí abrir mi periodo quincenal, que es con el que estoy trabajando, y vemos que mi periodo vigente es el número 6, que es de las fechas del 16 de marzo al 31 de marzo. Si a lo mejor mi empleado cumplió años el día 10 de marzo, bueno, yo en la fórmula le puedo especificar para que el cálculo se realice con base al periodo anterior, que en este caso sería el periodo 5. O bien, si parte de mi empresa es que siempre se paga en el periodo vigente en el que cumple años, bueno, siguiendo el ejemplo del cumpleaños de mi colaborador,
pues bueno, yo ahí lo puedo especificar. ¿Sí? Entonces, déjenme aquí mostrarles rápidamente, chicos. Voy a dar de alta un nuevo concepto, así rápido. Le voy a poner bono de cumpleaños. Y aquí en el importe total, voy rápidamente a elegir esta validación para que me diga que cuando cumple años de vida, le vamos a pagar el 20% de su sueldo. Entonces, del salario diario por punto 20, esto lo dejamos en 0. Y algo importante, chicos, en la función podemos ver que aquí me pide un parámetro, ya sea el periodo vigente o el periodo anterior. Entonces, para que le podamos indicar la función qué periodo es el que queremos configurar, bueno, vamos a poner comillas simples y vamos a ponerle la letra V para el periodo vigente o A para el periodo anterior. ¿Sí? Ahorita yo le voy a poner la V para que sea en el periodo vigente. No hubo errores en la sintaxis, me dejó continuar. Voy a guardar cambios, ahorita no me voy a meter en la parte de grabados y exentos. ¿Sí? Además es para que podamos ver el ejemplo. Y aquí en el catálogo de empleados, me voy a ir aquí a su fecha de nacimiento y bueno, podemos ver que cumpleaños el 20 de marzo. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, con base a mi periodo vigente, pues estamos en el rango para que se le pueda determinar ese bono. Entonces, voy aquí a calcular al empleado. ¿Sí? Y se fijan, aquí ya me mostró el bono de cumpleaños. ¿Sí? Que son los 180 pesos con base al 20% de su sueldo. ¿Sí? Y como estamos en el periodo vigente, pues sí me lo está calculando. ¿Sí? Ahora bien, voy a hacer rápidamente otro ejemplo, chicos. Y ahora, en lugar del periodo vigente, le voy a cambiar el parámetro a la A para que lea o determine el periodo anterior. Voy a calcular nuevamente. ¿Sí? Y se fijan, ya no me calculó nada. ¿Por qué? Porque este bono se paga con base al periodo anterior con respecto al periodo vigente. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si mi empleado cumple años o alguno de mis empleados cumple años del 1 al 15 de marzo, es ahí cuando yo le voy a pagar este bono de cumpleaños. ¿Sí? Y prácticamente la misma característica aplica para el cumpleaños de aniversario laboral. ¿Sí? Y como vemos, pues son funciones que se pueden configurar dentro de mi catálogo de conceptos. Bien, por aquí hay unas preguntas. Marina nos hace una pregunta con respecto a la reforma de Infonavit. ¿Se puede timbrar en negativo? No, Marina, no te va a permitir ni siquiera autorizar el periodo, pero ya serán parte de las políticas que la empresa o acciones que deberá tomar en consideración para estos escenarios. Mari Karen por aquí nos sugiere que podamos tener una función para días pagados mensuales. Ok, Mari Carmen, igual tomo nota del comentario para compartirlo al equipo. Bien, entonces, pues prácticamente estas son las funciones, chicos. La diferencia también en el aniversario laboral, pues va a leer la fecha de alta o de reingreso para poder calcular pues estos bonos o pagos o prestaciones que la empresa pueda otorgar. Bien, vamos a continuar con el siguiente cambio, chicos, que es esta mejora en el acceso a empresas, ¿sí? Donde ahora se agrega un nuevo botón que se llama configuraciones, que va a incluir dos parámetros que ya existían, no sé si lo recuerdan, que es el poder especificar para que las contraseñas caduquen cada 90 días
y también especificar la cantidad de caracteres para la contraseña, ¿sí? Que si alguien ha tenido oportunidad de implementarlo, esos parámetros al día de hoy se encuentran en este nivel, ¿sí? Debajo de los botones. Podemos ver que ahora en esta versión ya no se ven y van a estar parte o dentro de este botón de configuraciones. Además de estos parámetros que ya existen, vemos que se agregó uno que se llama mostrar solo empresas a las que el usuario tiene acceso. ¿Qué funcionalidad tiene? Bueno, para esto voy aquí a pasar a la siguiente ventana. Cuando nosotros marquemos el parámetro, el usuario o los usuarios auxiliares van a poder ver únicamente las empresas a las que se les dio acceso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo dejo desmarcado? Bueno, todos los usuarios podrán ver todas las empresas que tenemos creadas, pero solamente va a poder acceder a las que le dimos permiso, ¿sí? Déjenme aquí, bueno, no se ve tan claro en esta ventanita, pero déjenme regresar aquí al sistema. Y bueno, de entrada podemos ver que yo tengo 3 empresas creadas. Déjenme regresar aquí al perfil de usuarios. Tengo un usuario que se llama capacitación y ese usuario capacitación pueden ver que solamente tiene acceso a la empresa que se llama Nóminas 18, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, de entrada, cuando ingresamos aquí a configuraciones, vemos que se puede habilitar la caducidad de la contraseña y este parámetro de visualizar empresas, ¿sí? Entonces, ahorita lo voy a dejar desmarcado, chicos, para que puedan ver el cambio. Vamos aquí a guardar cambios. Vamos a cerrar sesión. Bien, ya ingresé. Voy a abrir mi listado de empresas. Bien, ahorita con mi usuario capacitación podemos ver que tengo visibles todas las empresas que están creadas en este servidor, en este equipo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quiero ingresar a alguna de las que no tengo acceso? Bueno, aquí el sistema pues te dice que no tienes permiso para acceder a esa empresa, ¿sí? Y me cierra la ventanita de empresas. Este usuario de capacitación solamente tiene acceso a nóminas 18 y es prácticamente la empresa en la que me va a permitir ingresar. Ahora bien, déjenme cerrar aquí el usuario de capacitación y voy a habilitar el parámetro. Aquí guardamos cambios, cerramos. Voy a regresar nuevamente con mi usuario de capacitación. Bien. Entonces, fíjense ahora cuando ingrese al catálogo de empresas, ¿sí? Este usuario de capacitación, pues solamente ve las empresas a las que yo les di acceso, ¿sí? Entonces, esto prácticamente es para un mejor control, ¿sí? Que los usuarios pues puedan ver solamente las empresas con las que van a trabajar y no las demás empresas, ¿sí? Y a pesar de que puedan verlas, no pueden acceder, pero quizá pues no tienen por ahí la tentación de poder ingresar a ver qué información pueden ver, ¿no? Entonces, es prácticamente la funcionalidad, el objetivo de este cambio con respecto a ver las empresas de los usuarios a los que le dimos acceso. Bien, perdón. Por aquí Francisco nos pregunta, ¿hay una función para pagar despensa en un periodo específico del mes? Como tal, no, Francisco. Lo que así rápido se me ocurre es que, por ejemplo, en el catálogo de empleados, déjame aquí abrir
la empresa, ya ves que tenemos un campo extra, que a lo mejor en uno de esos campos extra, tú captures el mes en el que se le va a pagar. Por ejemplo, estos de aquí. Y algo similar a lo que hicimos, decirle, si en el catálogo de empleados el campo extra 1 tiene el mes de marzo, paga el bono de puntualidad, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y págale el 20% o lo que se requiera. Sí, pero una así en particular como la que vimos del cumpleaños de vida o de aniversario laboral, de momento no se tiene. Entonces, una alternativa podría ser esa, Francisco. Bien, por aquí Marina nos pregunta, ¿el sistema realizará un ajuste bimestral del Infonavit? No, Marina, ahorita lo que hace el sistema es únicamente aplicar la reforma. Todas esas situaciones de cálculos de pagos al Infonavit, pues la empresa, bueno, y principalmente el trabajador es quien tiene la obligación del crédito, entonces será ya parte de las políticas que pues pueda llegar a tener la empresa con esos escenarios, ¿no? Que el empleado no recibe un sueldo, pero sí se debe de seguir pagando el crédito. Por aquí Cecilia nos comenta, con respecto a los usuarios, sería práctico que agregaran un usuario de solo lectura. Últimamente lo han pedido. Ok, Cecilia, igual lo tomo en cuenta para compartirlo al equipo. Por aquí Francisco también complementando la duda, dice que aplicando también algún filtro por usuario. Sí, podría ser también aplicando ese filtro para esos meses en los que se va a realizar ese pago. También por aquí Alberto, con respecto a la duda de la función, nos dice que hay una de fin de mes, una función, no sé si también te pueda servir Francisco para poderlo configurar. Bien. Hasta ahorita chicos son todas las dudas, voy a continuar. Déjenme regresar acá a la presentación. Y vamos a conocer chicos una de las principales características de esta versión, que es la importación desde los CFDIs, ¿sí? Esta importación nos va a permitir cargar el catálogo de empleados, principalmente los movimientos, ¿sí? O en este caso los conceptos que están dentro de los sobrerecibos, ¿sí? Para que podamos pues visualizar la información de periodos ya autorizados, tener un historial y una de las principales dolencias que se tenían o se tienen hoy en día, que aún no se ha liberado la versión, pues es la carga de acumulados. Sí, sabemos que es un proceso bastante pesado operativamente, que nos lleva días a lo mejor alimentar un Excel, sumando todos los importes y luego después pasarlos manualmente al subrecibo de cada empleado, ¿sí? Que si lo sumamos a una empresa que tiene 50, 60, 70 empleados, no decir una que tiene más de 100, pues es prácticamente una semana, ¿no? Si no es que más ahí alimentando esto. Entonces, vamos a ver que esto ya se realiza de manera fácil, de una manera rápida, tomando en cuenta algunas consideraciones. Sí, pero esto de forma general, pues es el objetivo de esta característica. ¿Qué es lo que vamos a poder importar desde el CFDI? Bueno, vamos a poder cargar solamente empleados, solamente movimientos o ambos procesos, que es empleados y movimientos. Que esto, pues pensado en una empresa nueva, ¿sí? Que va a comenzar a trabajar con nóminas, ya podrá hacerse pues de una forma muy, muy rápida. Vamos a ver que dentro de la herramienta podemos hacerlo de una u otra forma. ¿Sí? Entonces ya prácticamente será decisión del cliente cómo comenzar, o nosotros junto con el cliente comenzar a trabajarlo. Ahora bien, chicos, vamos a conocer el primer proceso, que es la importación de empleados, que bueno, de forma general creo que tenemos el contexto de esto, es prácticamente crear nuestro catálogo de empleados con base a los FDIs. Importante, chicos, este proceso perdón, lo que va a realizar es una carga de periodos anteriores, de historia. Es importante que habilitemos
el parámetro de modificar periodos anteriores, ¿sí? Eh, ya lo comenté, el motivo principal es que como va a cargar historia, pues necesita tener habilitado el parámetro y en caso de que no lo habilitemos, pues simplemente nos va a mostrar la validación para que pues lo podamos realizar. Ahora bien, en este primer proceso de importación de empleados, recordemos que hay un dato que no está como un nodo dentro del CFDI, pero que sí lo requiere el catálogo. Sí, es un dato obligatorio. ¿Qué dato es este? Bueno, es el salario diario. ¿Sí? Existen nodos como el salario base de cotización, el salario diario integrado, que sí se visualizan en el CFDI, pero como tal el salario no está, ¿sí? No está visible. Entonces, vamos a ver ahorita en el proceso, que es un dato de captura obligatoria para que también pues el cliente pues pueda hacer la captura en este módulo, ¿sí? Ahora bien, recordemos que este escenario pues está pensado en una empresa nueva, entonces vamos a ver también que los catálogos de registro patronal, puestos y departamentos pues son datos que también se van a alimentar por medio de este proceso, ¿sí? Ahora bien, una vez que elegimos la carpeta con los FDIs que vamos a cargar de empleados, el sistema los va a analizar, los va a interpretar y nos va a mostrar la siguiente ventana, donde prácticamente cada columna equivale a un dato del catálogo, ¿sí? Estas celdas en color naranja nos dice que son datos obligatorios y que todavía no hemos capturado, ¿sí? Vemos aquí el salario diario, podemos capturar aquí el salario variable, bueno, los datos del empleado que ahorita se borraron intencionalmente para poderlo visualizar, ¿sí? Pero también vamos a ver que se puede modificar cualquier dato desde esta ventana. Se puede exportar Excel. Si queremos actualizar datos, también tenemos aquí la opción. Nos va a generar una bitácora, va a interpretar e identificar si vamos a actualizar un nuevo empleado o si son empleados nuevos. También en esta primer columna vamos a ver si queremos elegir algún empleado para cargarlo, ¿sí? O desmarcarlo, pues para que no se cargue. Si a lo mejor es una baja ya al día de hoy, que a lo mejor en su momento sí lo teníamos, pero que al día de hoy a lo mejor yo ya no lo quiero tener en mi catálogo, pues lo puedo desmarcar para que no se genere su registro, ¿sí? Entonces, una vez que analizamos y capturamos la información faltante, podemos presionar el botón de importar, ¿sí? Entonces, importamos y en ese momento se comienza a generar la, nuestro catálogo de empleados, ¿sí? Algo importante, chicos, también es que cuando finalicemos tanto el catálogo de empleados y la importación de movimientos, la herramienta nos va a sugerir ejecutar la utilería de reconstrucción de acumulados y reconstrucción del historial del empleado, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los acumulados, se van actualizando conforme autorizamos los periodos. Entonces, como en este momento no hemos todavía autorizado ni uno, y directamente se insertaron los importes, bueno, es importante ejecutar la utilería para que pues tome en consideración esos CFDIs de periodos previos, ¿sí? Y en el caso del historial del empleado, pues también fechas de alta, en el que se comenzó a trabajar el empleado principalmente, para que también pues no nos marque algún error. ¿Sí? Entonces, eso es importante y vamos a ver que también la herramienta al finalizar nos lo va a sugerir para pues evitar que se nos olvide que llegó la hora de la comida, se llegó el fin del día, ¿sí? Automáticamente lo va a sugerir para ejecutarlo. Ahora bien, una vez que finalizamos con la importación de catálogos, bueno, específicamente el catálogo de empleados, el sistema va a sugerir cargar los movimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer este segundo paso? Bueno, va a ir a buscar los conceptos
y su clave SAT, ¿sí? Su clave SAT y su nombre con el que se timbró. Y en esta herramienta va a intentar relacionar esos conceptos con los que tengamos creados en nuestro sistema de nóminas, ¿sí? En caso de que no lo relacione, bueno, esa misma ventana nos va a permitir crear un concepto nuevo para que pues no tengamos que cerrar, ingresar al catálogo de conceptos, crear el concepto, regresar nuevamente al proceso, sino que pues todo lo tengamos ahí de forma rápida. Así es como se va a ver la ventana de importación de movimientos, ¿sí? Donde vemos que está seccionado en dos. Del lado izquierdo tenemos este color verde que nos dice que es la información proveniente del CFDI. Y aquí vemos tal cual la clave SAT del concepto, ya sea de percepción, deducción o de otros pagos, y cuál es su clave y nombre del concepto con los que se timbraron. Entonces, con base a la clave SAT que está en el CFDI, esta herramienta va a intentar relacionarlo con algún concepto que coincida la clave SAT. Sí, aquí hay que hacer como un match o un mapeo, como dice aquí la ventana. En caso de que no exista o no encuentre la relación, bueno, la celda se va a mostrar vacía para que nosotros aquí elijamos algún concepto de listado o registremos un nuevo concepto. ¿Sí? Importante, chicos, también habilitar aquellos conceptos que sean en especie para que pues, nos coincida el neto del sobrerecibo contra el CFDI que estamos cargando. ¿Sí? Realmente el sistema no sabe si hay algún concepto en especie. Entonces también el cliente tendría que identificar alguno de estos conceptos para que pues el sistema al momento de cargarlos pues nos pueda coincidir. ¿Sí? Bien. Entonces, esta pequeña ventana también se puede exportar a Excel. Si ya validamos que todo está correcto, pues simplemente aplicamos los cambios y en ese momento se comienzan a generar los sobrerecibos de los empleados que nosotros cargamos previamente. ¿Sí? Entonces también cuando finalicemos, aquí el sistema nos va a sugerir ejecutar las utilerías para evitar alguna situación. Ahora bien, cuando consultemos algún sobrerecibo que cargamos por medio de la herramienta, vamos a ver que todos los importes se van a mostrar como reportados, ¿sí? O como lo conocemos en color azul, ¿sí? Para que también tengamos pues esa referencia, esa visibilidad, que esos sobrerecibos de periodos previos se puedan diferenciar de los que periodos con los que empezamos a trabajar en el sistema. ¿Sí? Bien, chicos, algunas consideraciones importantes que hay que tener en cuenta antes de poder comenzar a cargar los CFDIs. Bueno, la primera de ellas es que la empresa deberá estar vacía, sin información, para poder cargar los movimientos. ¿Sí? Ojo aquí, los movimientos. Si habíamos, por ejemplo, cargado empleados, recordemos que también la herramienta nos permite actualizar los datos. ¿Sí? Entonces, también para que lo tengamos en cuenta. Pero en el caso de los movimientos, sí, sí tenerlo vacío. ¿Sí? Es decir, no haber autorizado o calculado algún periodo previo. Bien, comentamos que esto principalmente va en escenarios que el cliente recién adquirió nóminas y quiere comenzar a trabajarlo. Entonces, cuando demos de alta la empresa, bueno, específicamente el periodo, debemos de elegir el periodo vigente con el que vamos a comenzar a cargar la información. Por ejemplo, si yo recién adquirí nóminas, pero yo de enero a a mediados de marzo, ya había timbrado sobre recibos en otra herramienta, quizá en el portal del SAT, ¿sí? Y quiero cargarlos a mi sistema, bueno, cuando yo dé de alta a la empresa, tengo que indicarle, bueno, pensando que el ejemplo sea un periodo quincenal, le tengo que indicar que mi periodo vigente sea el número 6 o 7 ahora en abril. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo ya tengo timbrados los primeros periodos del año,
esta herramienta lo que va a hacer es alimentar esos periodos, ¿sí? Entonces, importante es que si el periodo vigente sea con el que vamos a comenzar a trabajar y cargar la información de ese periodo hacia atrás. Otro dato importante, chicos, las obligaciones, recordemos que no se van al CFDI. Entonces, ahorita que les muestre la práctica, cuando consultemos el sobrecibo, pues esa pestaña va a estar vacía. ¿Sí? Entonces, también para que lo tengamos por ahí en consideración. También lo que comentábamos de movimientos en especie, también el cliente tendría que tener ya identificados los conceptos, si es que paga algún concepto en especie, y en el momento de la carga, pues poderlo identificar, ¿sí? Porque el sistema pues no lo interpreta. Algo también importante, chicos, es en aquellos conceptos que llegáramos a tener en el que la clave SAT, ya sea para deducciones, otros pagos o percepciones, sea el mismo para distintos conceptos, ¿sí? Como este ejemplo, por ejemplo, tenemos la deducción 004, que es otras deducciones. Vemos que uno es para el ajuste al neto, para el descuento 1, para el descuento 2, para el descuento 3. ¿Sí? Entonces yo tendría que tener un concepto para cada uno de ellos. ¿Sí? O bueno, si es el mismo, también pues el cliente nada más asegurarse de que sea pues el mismo concepto. Ahora bien, para aquellas empresas que tienen muchos empleados, muchos periodos, o bueno, principalmente el semanal, que sabemos el catálogo se vuelve algo extenso, la sugerencia es que lo podamos hacer por empleado o por un rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque como inserta movimientos de conceptos, de periodos y además los carga al ADD, pues es un proceso que puede llegar a tardar algunos minutos, ¿sí? Entonces también para que el cliente no perciba que se trabó, que se bloqueó, que marcó algún error, pues la sugerencia es que se pueda hacer por partes. Comentábamos, por ejemplo, que este escenario pues está enfocado para clientes que quieren cargar su historial, que trabajan de otra empresa y que también pues nos sirve, por ejemplo, para procesos anuales como PTU o cálculo anual. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos cargar información de 2024, la sugerencia es que al momento de crear la empresa sea el ejercicio 2024 y el periodo semanal, quincenal, mensual sea el último del ejercicio. ¿Sí? Porque recordemos lo que hace la herramienta es cargar el historial. ¿Sí? Entonces, nada más no caer en el error de que si es historia, pues generar el periodo 1, ¿no? Más bien el último de ese ejercicio. Algo también importante, chicos, esta herramienta identifica periodos extraordinarios, identifica sobrerecibos de finiquitos, de indemnización. Entonces, en los periodos en los que se haya pagado, por ejemplo, un finiquito o algún periodo extraordinario, también va a generarlos sin ningún problema. Sí, aquí nada más, en el caso del periodo extraordinario, recordemos que cuando ingresamos a este periodo, nos pide capturar una fecha. ¿Sí? Entonces, nada más, pues considerar esta fecha que sea la vigente para que registre el periodo anterior. ¿Sí? Ahorita también lo vamos a ver. Aquí quise ejemplificar de mejor forma con esta tablita cómo habría que configurar nuestra empresa. Por ejemplo, si yo quiero cargar una empresa del 2024 en periodo quincenal, cuando yo la dé de alta, le tengo que decir que es el periodo 2024 y cuando esté configurando mi periodo, decirle que es el número 24, ¿sí? El periodo vigente 24, sin autorizar, sin calcular nada, ¿sí? Para que la herramienta pues genere todos mis periodos del primero al 24. Ahorita el ejemplo que les voy a mostrar es del 2025, entonces tomando del mismo escenario del periodo quincenal, pues el periodo vigente puede ser el 5 o el 6, dependiendo de si estamos en fechas, ¿sí? Pero no iniciar desde el periodo 1, ¿sí? Esa es la principal consideración. Y en el caso del periodo extraordinario, pues simplemente tomar la fecha actual para que al momento de cargarlo genere ese periodo con la fecha que en su momento se registró, ¿sí? Bien. Bueno, sin más preámbulos, chicos, déjenme aquí mostrarles la
de forma práctica esta característica. Ok. Ya tenía abierta la empresa. Déjenme aquí abrir el periodo quincenal, que es donde tengo la información. Ahora bien, ¿dónde se encuentra esta herramienta? Bueno, la vamos a encontrar dentro del menú Procesos. Está aquí al final, importación de recibos desde el CFDI. Y antes de entrar, chicos, nada más quiero mostrarles, por ejemplo, en empleados, solamente tengo a este empleado con el que hicimos la prueba del bono de cumpleaños. También es el que tiene el crédito Infonavit, para por ahí ejemplificar la reforma. En el caso del registro patronal, bueno, yo tengo nada más este registro que inicia con R13. No tengo, bueno, y el 0000. Ahorita vamos a ver cómo se alimenta. Departamentos no tengo nada. Puestos tampoco tengo nada. Y si abro rápidamente aquí el visor, también van a observar que pues no he timbrado todavía ningún periodo. Sí, aquí se fijan, pues no. Quito la fecha de inicial del filtro y no me muestra nada. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar operaciones, chicos. Yo ya tengo timbrados desde otro sistema los primeros 5 periodos quincenales y quiero cargarlos aquí a mi sistema. Entonces, voy a ingresar ahí a la importación de informaciones del CFDI. Vemos que está comenzando a trabajar. Y lo primero que hay que elegir, chicos, es qué es lo que queremos cargar. ¿Solo empleados, solo movimientos o ambos procesos? ¿Sí? Ahorita voy a seleccionar ambos para verlo de forma general, chicos, y nada más, bueno, tener en cuenta que de lo que veamos en conjunto, pues solamente será una parte dependiendo de lo que aquí elijamos. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar movimientos y empleados, vamos a presionar continuar. Y aquí lo primero que nos pide la herramienta es elegir ya sea el archivo zip que contiene todos mis FDIs de nóminas, o bien si ya ese zip está descomprimido, bueno, también podemos elegir aquí la carpeta. Algo importante, chicos, es que los FDIs que va a leer, bueno, son solamente de nóminas, evidentemente, pero también solo con CFDIs del anexo 4.0, CFDI del anexo 20 versión 4.0. ¿Sí? 3.3 o si en su defecto quisieran cargar 3.2, bueno, no los determina, no los lee ahorita la herramienta. Bien, después chicos, aquí la herramienta nos va a pedir elegir el periodo de esos FDIs. ¿Sí? Estos periodos que aquí nos enlista son los que ya están registrados en la empresa. ¿Sí? Entonces, en mi caso son periodos, perdón, son CFDIs de periodo quincenal. Voy a elegir aquí el archivo zip, que es en el que tengo mis comprobantes. Y en este caso, pues son XML del 2025. ¿Sí? Entonces, no modifico aquí nada. El RFC, pues es el de la empresa con la que estamos trabajando. También pues, no nos deja modificar datos. Y pueden también aquí consultar la ayuda, sí, que es un caso práctico, pues de cómo trabajar con esta herramienta. Algo también importante, chicos, antes de darle clic en continuar, vamos a ver que las dos ventanas, tanto de empleados y de movimientos, son muy similares. Entonces, para que no nos perdamos o no sepamos en qué proceso estamos, hay que identificar el título de la ventana. ¿Sí? Aquí vemos que en este proceso lo que va a hacer es importar empleados. ¿Sí? Entonces, ahorita que pasemos a los movimientos, retomo este punto para que veamos que posiblemente pues, nos podamos confundir también y saber cómo identificar en qué proceso estamos. Ahora bien, en este archivo, perdón, en este archivo zip tenemos 60 archivos, de los cuales 50 son CFDIs correctos y hay 10 con un error desconocido. En este primer proceso, como son empleados, me dice que va a tomar los que tengan la fecha más reciente. ¿Sí? Si es que el empleado tuvo algún cambio de puesto, algún cambio de periodo,
algún cambio en su domicilio para el timbrado del código postal, ¿sí? Entonces, para tener la información más actualizada posible, va a tomar los que tengan la fecha más reciente. Entonces, en este momento comienza a cargar esta previsualización y aquí está la ventana que veíamos en la presentación, ¿sí? Se fijan, cada columna pues prácticamente es un campo del catálogo. Si yo me voy un poquito más hacia la derecha, recordemos, la columna del salario diario es un dato obligatorio, pero que no está en el CFDI de nóminas, ¿sí? Entonces aquí pues tendríamos que, o el cliente, nosotros o el cliente, pues capturarle el salario de cada empleado. Por ejemplo, aquí 380. Vamos a poner algo similar al salario eh, de cotización, parte fija, nada más para ejemplificar. Bien, entonces aquí prácticamente vemos que ya está la información. Aquí están los departamentos, si es sindicalizado de confianza, el turno, número de seguridad social, el puesto, código postal. Sí, prácticamente todo ya está listo para cargarlo al sistema. Aquí también, chicos, podemos, bueno, en este caso mis FDIs ya tienen un código precargado, pregenerado. Pero si yo a lo mejor quiero reorganizar mi empresa, mis empleados, quiero cambiar el código, no hay problema. Aquí nosotros lo podemos modificar. ¿Sí? Por ejemplo, el 101, 102, 103. Sí, prácticamente cualquier dato podemos modificar. Bien, podemos también aquí calcular el código del empleado con base al primero que capturemos. Podemos exportar Excel. Es lo que también, no me recuerdo si por ahí comentaron, pero si ya existe el empleado, podemos actualizar el registro, ¿sí? Si a lo mejor es un empleado nuevo, le timbramos el periodo de la primera quincena de marzo y a lo mejor nos marcó un error de timbrado porque el código postal estaba mal. Bueno, pues ya tuvimos que corregirlo y podemos cargar el nuevo sobre recibo, ¿sí? Para que contenga ya la información actualizada del empleado, ¿sí? Entonces, también lo que comentábamos, la pestañita nos va, perdón, la palomita nos va a permitir marcar aquellos empleados que queramos excluir del proceso. Ahorita lo que quiero hacer es cargar todos, entonces voy a darle clic en importar. Comienza a leer la información, comienza a analizarla, me dice que se generó la bitácora. Vamos a darle clic en aceptar. ¿Sí? Aquí también, chicos, el sistema automáticamente genera un respaldo. Recordemos, hasta este momento, pues está vacío, es un archivo muy pequeño, no está tan pesado, pero si el cliente detecta algún error, pues bueno, que pueda rápidamente recuperar sus datos. Entonces aquí le damos clic en aceptar. En este momento comienza a importar los catálogos o en el catálogo de empleados. Sí, me dice que finalizó, de igual forma me genera la bitácora, vamos a darle clic en no. Y después me va a mostrar la siguiente ventana para cargar los recibos, ¿sí? Lo que les comentaba, vemos que la ventana es muy parecida, muy similar. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, ahora vemos que el título dice importación de recibos. Desde el inicio, como nosotros le especificamos que fuera empleados y movimientos al mismo tiempo, aquí la herramienta también ya sabe que previamente cargamos un archivo zip. O si fuera una carpeta, pues también aquí la va a sugerir. Entonces ya prácticamente asume que es la misma información. No tengo que seleccionar algo más.
Importante aquí elegir el periodo en el que se van a cargar los sobrerecibos, ¿sí? Esto es importante, chicos. El ejercicio de los FDIs que estamos cargando, el RFC emisor, y ahorita como es el primer registro, la primera carga, pues de momento no hay nada que actualizar, ¿sí? Si la empresa a lo mejor detectó que hubo un error en varios empleados, porque a lo mejor les calcularon un pago que no deberían y cancelan los recibos y cargan los corregidos, pues bueno, aquí ya puede sustituirlo, ¿no? Pero ahorita de momento, al ser la primera carga, pues no me da la opción todavía. ¿Sí? Entonces, aquí ya nada más, pues validamos que el periodo sea el correcto. Vamos a darle clic en continuar. Y en este momento, si se fijan, analizó rápidamente los FDIs, que en este caso fueron 60. ¿Qué información vemos aquí? Bueno, si se fijan, me supo identificar de mi periodo quincenal el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5 y adicionalmente me identificó que hay un periodo extraordinario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Bueno, que de cada empleado, con base a su RFC, sí existe su sobrerecibo en cada uno de los periodos previos al vigente, ¿sí? Y adicionalmente, pues me dice que del periodo extraordinario tiene una fecha del 1 de marzo. ¿Qué otra cosa nos da la bitácora? Bueno, si a lo mejor cargamos por error comprobantes de pago, perdón, complementos de pago, facturas de ingreso, egresos, traslados. Bueno, aquí el sistema los identifica y pues me dice que no cumple no cumple con las condiciones para extraer los movimientos porque pues sabe de qué sea, ¿no? Entonces también aquí lo podemos identificar. Entonces aquí si todo está correcto, chicos, ya lo que tendremos que hacer es dar clic en siguiente, continuar, perdón. Me pregunta la herramienta si queremos continuar con la carga, vamos a decirle que sí. Y aquí me dice, oye, se creó el periodo extraordinario con fecha del 1 de marzo. ¿Sí? Es prácticamente informativo. Vamos a darle clic en aceptar. Y aquí está la segunda ventana para que podamos mapear, seleccionar los conceptos del CFDI contra los conceptos de nóminas. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Bueno, que hay un concepto que hay en uno o en varios FDIs que tiene la clave OP999, que se llama pagos distintos a los listados y que no deben, con el nombre ajuste al neto. Entonces, en mi sistema de nóminas no tengo registrado un concepto con esta clave SAT. ¿Sí? Ojo aquí, la relación es por clave SAT. Entonces, de igual forma, si yo aquí selecciono perdón, si le doy clic a este listado, pues no tengo creado un concepto. ¿Sí? Entonces, voy a darle clic aquí en nuevo y aquí el sistema me está sugiriendo, pues prácticamente que este concepto es de tipo percepción con la clave agrupadora OP999 y pues prácticamente le vamos a asignar un nombre para identificarlo al registrar el concepto. ¿Sí? Marcamos si fuera en especie, si fuera automático global, automático liquidación. Y antes de dar clic en guardar, chicos, ¿qué es lo que notan con respecto al catálogo de conceptos? Bueno, de entrada, pues no vemos las pestañas de importe 1, importe 2, ¿sí? Que son básicamente las grabados y exentos. Y tampoco desde aquí tenemos la opción de asignarle los acumulados, ¿sí? Entonces, también en consideración, chicos, que una vez que generemos este concepto, pues debamos ir al catálogo de conceptos y si este concepto aplica para alguna tabla de acumulados, pues bueno, sería asignárselo y ejecutar la utilidad de recálculo de acumulados. Sí, nada más también para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces guardamos aquí el concepto, chicos. Vemos que ya me lo dio de alta, ya me lo asigna aquí en el concepto. Perdón. Y prácticamente aquí ya no hay no hay algún otro concepto que esté pendiente.
¿sí? Entonces, ya una vez que validemos esto o el cliente lo pueda validar, vamos a darle clic en aplicar, ¿sí? En ese momento comienza con la generación de sobre recibos. Vemos que ahora está cargando los FDIs a la DD, ¿sí? Y prácticamente pues ya con esto estamos a punto de finalizar, ¿sí? Recuerdan, chicos, la parte de, bueno, la sugerencia, perdón, de poderlo hacer por partes. Sí, va enfocado en este apartado específicamente. Si fijan, ahorita está tardando un poquito más por esta validación, por este cargado. Pero bueno, en mi caso solamente fueron 60 sobre recibos. Sí, y era lo que comentábamos, pues habrá empresas que van a cargar mucha información. Entonces, allí la sugerencia, pues es que se pueda hacer por partes. Sí, para que él y nosotros pues no tengamos esa percepción de que se trabó el proceso o no finalizó o marcó error. ¿Sí? No tomé tiempo, chicos, pues fijan, ya finalizó. Me imagino que fue unos 20, 25 segundos los que tardó en finalizar para 60 empleados, perdón, 60 sobresivos de 10 empleados. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice? Bueno, oye, ya se cargaron los FDIs. Ahora se requiere ejecutar las utilerías de reconstrucción de acumulados y reconstrucción del historial del empleado. Aquí pues simplemente me dice cuáles fueron los FDIs que se cargaron, en qué periodo y bueno, que se importaron correctamente. Si hubiera algún error, pues simplemente aquí lo marcaría. ¿Sí? Aquí están los conceptos que se mapearon y el único concepto que registramos que fue este con clave OP999. Entonces aquí cerramos, finalizamos este segundo proceso de la importación de movimientos y si se fijan, aquí el sistema automáticamente me sugiere ejecutar las utilerías. La primera es el historial del empleado. Me recomienda ejecutar un respaldo. Y en el caso del historial del empleado, chicos, la sugerencia es que sea solamente los primeros 3 parámetros y que sea a partir del primer periodo del ejercicio. ¿Sí? Si cargamos 2024, pues bueno, el primer periodo del 2024. ¿Sí? También, pues si se cargaron más periodos, un semanal, mensual, catorcenal, pues también hacerlo por cada periodo. Entonces aquí ya nada más, pues esperamos a que finalice. La bitácora, ahorita la voy a cerrar. Me dice que se generó en la carpeta de la empresa. Cerramos esta utilería y después me sugiere ejecutar la reconstrucción de acumulados. Que de igual forma, pues la sugerencia es que sea desde el primer periodo del ejercicio que cargamos. Bien. Ya se cargaron los catálogos de empleados, ya se cargaron los movimientos. Vamos a conocer cómo se visualiza la información. Primero lo que quiero mostrarles, chicos, es el visor de documentos digitales. Recordarán que hace unos minutos pues estaba vacío. Ahora ya puedo visualizar todos mis XML, ¿sí? Relacionados a su sobrerecibo. Aquí ya puedo consultar el XML, puedo hacer la vista preliminar. ¿Sí? Prácticamente lo que puedo ejecutar con mi XML lo puedo hacer. También en el caso del envío por correo, la impresión masiva, sin ningún problema. Después, déjenme aquí mostrarles el periodo extraordinario. Ahorita, bueno, yo le asigné la fecha del 20 de marzo. Me dice que es el periodo 2 y que generó un periodo 1, ¿sí? Con fecha del 1 de marzo. Si abro aquí la prenómina, podemos ver que aquí ya están esos sobrerecibos. Si se fijan, el importe neto está reportado en color azul, que, que recordemos esto es parte importante pues de esta característica. ¿Sí? Déjenme rezar aquí el periodo quincenal. Y antes de abrir el periodo, déjenme nada más mostrarles el catálogo de empleados. ¿Sí? Se fijan, aquí ya ahora sí puedo ver todos los empleados que están contenidos en los FDIs que cargué, con prácticamente toda la información que verifiqué en la ventanita. Y que de igual forma, si yo consulto
por ejemplo, el registro patronal. Aquí ya me registró este tercer registro con terminación 40. Si yo rápidamente abro los departamentos, también pueden ver que ya están generados. Y en el caso del puesto, también. Ya prácticamente se alimentaron con la información del CFDI. Ahora bien, déjenme abrir, por ejemplo, el periodo 1, ¿sí? Que fue del periodo quincenal que cargamos. Déjenme aquí abrir la prenómina. Y hasta este momento, bueno, vemos que es algo similar al periodo extraordinario con los importes reportados. Déjenme abrir aquí a Claudia, su sobrerecibo. Y podemos ver que, pues prácticamente lo que hemos explicado. Los conceptos se van a mostrar con importes en azul. Aquí está uno de los sobrerecibos con ese ajuste al neto, ¿sí? Que recordemos era un concepto que se pagó en ese CFDI del periodo de enero, pero que yo no lo tenía registrado en el sistema. Entonces estos 2 centavos yo ya los puedo identificar en este concepto, ¿sí? Vemos también aquí que ya te asigna, te relaciona el UUID, la fecha de timbrado, la fecha en que se pagó, que actualmente está timbrado este recibo. Recordemos la parte de obligaciones, chicos, que pues es un dato que no está en el CFDI. Entonces, por lo tanto, este apartado pues estará vacío. Después voy a irme a la pestaña de acumulados y vean la característica importante. ¿Sí? Aquí ya me va calculando pues periodo por periodo los acumulados de los conceptos que se relacionaron desde el proceso. ¿Sí? ¿Se fijan? Yo sin tener que hacer algo manual, sin tener que hacer algo adicional, ya prácticamente con este proceso se va a ir alimentando nuestra información de los acumulados, que en este caso fue el ISR de total de percepciones, ISR base grabada, PTU de ingresos acumulados, percepciones especiales, que fue el periodo extraordinario, el total del empleado para IMSS, el ISR retenido del mes, ¿sí? Entonces prácticamente ya con esto tenemos la seguridad, la certeza de que toda la información ya se va a ver disponible en los acumulados. ¿Sí? Y esto pues por cada empleado. Si yo consulto otro, por ejemplo, a Hernández Valenzuela, digan, pues también ya prácticamente tiene su información de acumulados. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente con esto ya nos aseguramos de tener la información para cálculo anual, para PTU, ¿sí? Que nos ayudarán pues en la parte de los acumulados. También lo que comentábamos, chicos, déjenme abrir el catálogo de conceptos. El que dimos de alta, aquí lo tenemos, ajuste al neto, ¿sí? Que era donde si hay una tabla de acumulados que se debe agregar, modificar, pues eso ya lo tendríamos que hacer posterior al proceso, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, me asignó el de ISR total de percepciones, pero si hay alguna otra, por ejemplo, para la base grabada, etcétera, pues lo podemos configurar y es necesario volver a ejecutar la utilidad para que la herramienta tome esta nueva tabla de acumulados para el concepto que vayamos a especificar, ¿sí? Entonces también nada más para que lo tengamos por ahí en consideración. Bien, déjenme leer aquí las preguntas, chicos. Vi que había algunas. Mari Carmen por aquí nos comenta, ¿es algo similar a lo que se importa actualmente en empleados? Sí, es muy similar, Mari Carmen. Vemos que la ventanita, pues bueno, es parecida. Pero bueno, sí ya trae mejoras considerables para esta versión. Cecilia Díaz nos comenta, ¿se puede modificar el código del empleado? Sí, es correcto, Cecilia, por ahí también hicimos el ejemplo. Mari Carmen por aquí nos comenta, cuando inicies la empresa donde cargarás la información, ¿en qué periodo se debe ubicar?
Es en el periodo vigente, Mari Carmen. En el actual, digamos, en el del día, es con el que tienes que dar de alta a la empresa para que para que cargues, perdón, los FDIs de ese periodo hacia atrás. Bien, por aquí Roxana nos comenta, está muy bien la característica, solo consideren empresas que ya iniciaron operaciones. Ok, de acuerdo, Roxana, sí, comparto el comentario del equipo para tenerlo en consideración. Sí, de hecho, ahorita, bueno, para salir con esta característica en la versión 18, bueno, creemos que está completa, pero sí todavía hay un trabajo por ahí pendiente para mejorar el proceso. Entonces, igual, tomo el comentario, Roxana, para compartirlo al equipo. Verónica por aquí nos pregunta, ¿cuál es la cantidad de XML recomendada para importar datos? Em, pues por proceso, Verónica, quizá unos 100, de 100 a 150 por carga, ¿sí? Para lo que comentamos, para evitar que se llegue a alentar, ¿sí? El proceso y pues nosotros también no tengamos la percepción de que se bloqueó o algo, ¿sí? Pero como vimos es prácticamente rápido, entre comillas, sí, pero nada más, bueno, si es muchísima información, quizás hacerlo de 150 por carga. Bien, por aquí María nos pregunta, ¿tienen que cargarse los XML por separado, por carpetas, por tipo de periodo y ejercicios? Ah, ok, déjeme regresar aquí al proceso. Ok, pensando que sea esa carga masiva, déjenme seleccionar aquí, bueno, solo movimientos. Sí, comentamos que sea por partes. Entonces, lo que nos pregunta Mayra es, oye, ¿tengo que cargar carpeta por carpeta, los de un periodo, etcétera? La sugerencia es que sí. Por ejemplo, si utilizamos de XML en línea, podemos elegir el rango de fechas del 1 de enero al 28 de febrero. Se genera la descarga de esos empleados, de esos periodos. Quizá le ponemos un nombre y aquí ese archivo zip lo podemos seleccionar. Podemos ponerle, no sé, carga 1. Después regresamos a XML en línea, descargamos el periodo que abarca del 1 de marzo al 30 de abril, ¿sí? Le ponemos carga 2 y cargamos ese segundo archivo, ¿sí? Sería hacerlo por partes porque si no el sistema, si descargamos todos al mismo tiempo, bueno, va a interpretar que los vamos a sustituir el, el importe ya previamente cargado, entonces sí, la sugerencia es que lo tengamos separado por periodos. Y en el caso de el tipo de periodo, sí, tenemos que, por ejemplo, cargar Mayra, quizá primero los quincenales y después todos los semanales. Sí, sí, aquí sí es por tipo de periodo. Bien, Cecilia también nos pregunta, ¿tienen que cargar periodo semanal y extraordinario aparte? No, aquí también la sugerencia, Cecilia, es que carguemos aparte. Primero todo lo semanal, después todo lo quincenal, todo lo mensual. En el caso del extraordinario sí puede ser junto. Sí, ese sí lo identifica aparte. Inclusive también finiquitos y sobresivos de indemnización se pueden cargar por separado o junto con algún periodo, pero lo que sí es consideración importante es que seas primero un periodo, por ejemplo, todo el semanal y después todo el quincenal o catorcenal mensual. Bien, por aquí Didier nos pregunta, en este caso se ven dos ajustes al neto. Sí, este escenario Didier fue porque, bueno, entre los ejemplos que generamos de prueba de los FDIs, dimos de alta otro concepto, pero la diferencia, no sé si lo notaron, es que en este segundo concepto, la clave SAT le asignamos la de OP 999. ¿Sí? Entonces, como es distinta a la que el sistema genera, por eso nos pidió crear un concepto nuevo. ¿Sí?
Didier nos pregunta, ¿el periodo extraordinario 1 debe ser el 1 de enero o por qué no se creó el 1 de marzo? No, el caso del periodo extraordinario sí tendrías que tenerlo con una fecha posterior, ¿sí? Porque recordemos, vamos a cargar historia. Entonces, el periodo extraordinario y los vigentes de trabajo tienen que tener fechas vigentes, ¿sí? Entonces, en ambos casos, tanto para extraordinarios y periodos normales de trabajo, son fechas vigentes. Por eso, en el periodo extraordinario, yo tenía la fecha del 20 de marzo y el periodo que yo cargué tiene fecha del 1 de marzo y fue el que generó como parte de esa historia, ¿sí? Bien, Cecilia por aquí nos pregunta, una vez cargado el sobrecibo, ¿se puede modificar y timbrar? Sí, puedes ya, por ejemplo, bueno, inclusive si detecta el cliente que en el periodo 4 tuvo algún error, puede ejecutar ya el proceso de cancelación directamente en el sobrecibo y la modificación, nada más recordemos que al ser un periodo ya autorizado, pues solo tendría que hacerlo de forma manual, ¿sí? Pero sí se puede realizar. O bien puede hacerlo en el portal del SAT o en la otra herramienta que tuviera. Y esta herramienta lo que hace es validar las fechas. Entonces detecta que ya hay una fecha en ese periodo. Déjeme aquí abrirlo. Perdón, ya hay importes en ese periodo. Entonces aquí ya me dice que si el dato existe, lo pueda sustituir. ¿Sí? Entonces esa sería una alternativa, pero la principal sería que ya esa cancelación se puede hacer en el sistema. Bien, por aquí Francisco nos pregunta si la empresa ya está calculando desde marzo y se requiere cargar enero y febrero, ¿solo habría que empatar códigos de empleado dependiendo de los registrados ya en marzo? Sí, esa puede ser una alternativa, Francisco, porque el sistema lo que hace es validar. Bueno, ahorita voy a marcar que ya existen, pero déjame aquí rápidamente seleccionarlos. Bien, ahorita por ejemplo me dice que son empleados nuevos porque el código no existe, ¿sí? Pero si fijan, ahorita cuando cambio al código que habíamos modificado, me dice, oye, esos códigos y ese RFC ya los tiene registrados. Ay, este fue 105. ¿Sí? Entonces, en ese caso, perdón, se puede actualizar algún registro con base al CFDI y si no se tiene que actualizar nada del catálogo de empleados, pues ahora sí, ya puedes cargar los movimientos de enero y febrero. ¿Sí? Esa sería la forma en poderlo cargar, Francisco. Sí, perfecto. Bien, chicos, bueno, veo que son todas las dudas hasta el momento. Entonces, pues prácticamente esta es la herramienta, ¿sí? Entonces, también para que ya lo podamos comenzar a trabajar o igual con clientes nuevos que necesiten hacer este proceso. Bien, chicos, pues vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión, que son características también que se están incluyendo en la versión, quizá con una menor relevancia. Una de ellas es la conexión en línea con Colabora, donde ahora, si desde nóminas tenemos configurado el código del empleado alfanumérico, ¿sí? Ahora ya vamos a poder hacer esta sincronización de datos, ¿sí? Al día de hoy, bueno, por ahí marca un error con esta configuración de códigos, pero bueno, ya cuando instalemos
esta versión 18 ya lo podremos realizar. Otra de las características es que cuando generemos empresas nuevas con esta versión, ya automáticamente se van a actualizar los parámetros de salario mínimo, de la UMA, del UMI, subsidio causado, cesantía y vejez y factor de descuento Infonavit. ¿Sí? Bien. Otra característica que también ya forma parte de la versión es el envío por correos OAuth 2.0 para Gmail. Sí, que recordemos al día de hoy teníamos o tenemos que configurar un archivo dentro de la carpeta de empresas. Entonces, ya eso en clientes nuevos o clientes que requieran utilizar el envío por Gmail, ya no se tendrá que hacer. Ya automáticamente al ingresar al envío se va a mostrar la opción sin algún proceso adicional. ¿Sí? Otra de las características es la validación de timbrado de sobrerecibos con subsidio causado en empleados que ganan el salario mínimo. Sí, que por ahí cuando se les pagaba algún bono, algún importe adicional, marcaba un error de timbrado porque los límites excedían eh, los valores permitidos. Entonces, bueno, ya ese error se corrigió, entonces no debe de presentarse ya en esta versión 18. Otra de las características, chicos, viene específicamente en el cálculo anual, donde ahora en la columna de saldo a cargo o compensar, ¿sí? Si hicimos alguna modificación, reducimos el importe o quizá lo ajustamos por un importe mayor y después decidimos, o el cliente decide restablecer el parámetro, bueno, ya se va a poder realizar sin ningún problema, ¿sí? Esto presionando la tecla suprimir. ¿Sí? Aquí lo vemos, nos va a borrar el importe, hay que presionar la tecla Enter, ¿sí? Y ahí el sistema automáticamente va a regresarnos, a retornarnos el importe original del cálculo, ¿sí? Entonces, seguramente pues en estos meses no lo veremos tan claro, pero bueno, ya cuando lleguemos a finales de año, pues tener en cuenta que ya se va a poder restablecer el importe original, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, borramos el importe con suprimir, damos clic en Enter y aquí el sistema automáticamente nos va a retornar el importe original. ¿Sí? Bien. Chicos, prácticamente esas son las características de la versión. No sé si tengan alguna otra duda de la versión de, perdón, de la importación, de alguna otra característica. Por aquí Francisco nos dice la configuración OAuth para Microsoft Outlook y Hotmail. Aún no se ha trabajado en ello, Francisco, sí hay varios por ahí pendientes, pero de igual forma lo comparto al equipo para que puedan trabajar en él. Por aquí Verónica nos pregunta, ¿esta carga desde el CFDI no necesariamente tiene que estar vacío o sin información los catálogos? Es decir, pueden existir empleados y agregar más con el CFDI. A ver si lo entendí bien. Sí, tú puedes, bueno, la sugerencia para esta herramienta, Verónica, es, bueno, que un cliente recién adquirió nóminas y va a comenzar a trabajar con el sistema, pero ya tiene calculados periodos. ¿Sí? Entonces, una primer sugerencia de uso, digamos, es en empresas nuevas. ¿Sí? Y prácticamente todo lo que está en el CFDI se va a poder alimentar a la empresa. En empresas que ya tienen información, bueno, veo que habla específicamente del empleado. Sí, si tiene un empleado, si la empresa tiene un empleado o varios empleados nuevos, puede tomar como referencia esos sobresivos timbrados y cargarlos al sistema. ¿Sí? Con base pues al CFDI que se cargue. Y ya en conjunto pues también cargar los movimientos de los sobrerecibos. Bien. Bueno, veo que de momento son todas las dudas, chicos. Bueno, recordarles, la versión tentativamente se estará liberando el día de hoy. ¿Sí? Entonces, nada más tener por ahí la paciencia para recibir el correo informando la liberación.
Y también recordarles, pues la sesión la cargaremos en cuanto se le libere el sistema para que también la tengan por ahí disponible. O también para aquellos distribuidores que no pudieron conectarse a la sesión, puedan conocer estas características. También, pues, nos recuerdan que se trabaja en la carta técnica también para que puedan consultar, validar algo, puedan por ahí checarlo. Bien, pues chicos, veo que son todas las dudas hasta el momento. Si no es así, por mi parte sería todo el día de hoy. Agradecerles mucho su asistencia, su participación. Y no me queda más que desearles que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Les envío un cordial y fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Saludos, nos vemos pronto. Gracias.